Buen día, queridos amigos. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en su canal Mensajes de Fe. Hoy tenemos el gusto de presentar a una invitada desde España, Libertad Mejías, que es colaboradora de Logos TV en el área de estudios bíblicos y también tiene un cargo como directora de ministerios personales en la iglesia donde asiste. Bienvenida, Libertad. Muchas gracias. Bien, le extendí la invitación, nos va a compartir ella su testimonio y también para conocer un poco más cómo es el evangelismo en España, en Europa, ¿sí? Ujú. Especialmente porque, pues, algunos tenemos una forma de tratar o de llegar a las personas, pero en ciertos países hay distintas leyes, distinta cultura, y bueno, también cómo es crecer en un país así, cómo la llamó Dios a aceptar a Cristo como su Salvador. Eso vamos a hablar en esta entrevista. Así que vamos a tener una oración para entonces iniciar con las preguntas. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad de hablar con tu hija Libertad Mejías acerca de su testimonio de conversión. Gracias, Señor, porque a muchas personas sigues llamando a los pies de Cristo. Sigues llamándolos a la verdad eterna, a la verdad presente, a entender el tiempo que vivimos y la cercanía de la segunda venida de Cristo. Gracias porque a través del ministerio del Espíritu Santo y de los santos ángeles, tú sigues santificando vidas, corazones. Y en esta ocasión pedimos el Espíritu Santo para que al escuchar este hermoso testimonio, tú impresiones nuestra mente y corazón de cada persona que mire o escuche este mensaje y nos hagas ver la realidad espiritual en la que vivimos. No vamos solo por apariencias de lo que ven nuestros ojos o nuestros sentidos pueden captar en este mundo, sino ver detrás de cómo tú estás obrando para cambiar vidas, transformar corazones y prepararlos para el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a estar disponibles para que el Espíritu Santo haga esa obra de santificar el alma en nuestras vidas. Y a cada persona que está buscando de todo corazón la verdad y entregarse a Cristo, entender cómo poder vencer tentación, pecado, Señor, que tú le guíes paso a paso y que este testimonio de fe sirva para crecer en nuestra vida la fe en Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que nos comentara Libertad, primeramente un pequeño panorama de su historia, ¿no? Sus padres, su niñez, mm, ¿cómo fue el mensaje adventista que llegó a su vida o a su familia, si es que sus padres eran adventistas primero? ¿Qué ocurrió en los primeros años? Bueno, pues primeramente yo vengo pues de una familia sin padre, sin presencia paterna, solo mi madre, mi hermana y yo. Y conocimos la iglesia adventista cuando yo tenía 11 años, apenas casi me quedaban unos meses para tener 12, porque un matrimonio mayor, ancianitos, los muy bonitos, ¿no? Como decimos aquí, pues decidió entrar en el restaurante donde mi madre trabajaba y en ese momento ella pues les atendió. Ella estaba pasando un momento muy mal de su vida, acababa de fallecer su hermano y acababa hace unos meses de nacer mi hermana y estaba pasando un momento malo y el Señor pues utilizó a ese matrimonio anciano para llegar a mi madre y pues empezó a tomar estudios bíblicos ella Mm, y un día, pues me llevó a la iglesia. Tengo que decir que sinceramente cuando era pequeña para mí la iglesia eran campamentos y poco más. Sinceramente, no puedo mentir, no eran campamentos, era fines de semana divertido, eran muchas actividades en la iglesia, pero no iba a la escuela sabática, me enseñaban a memorizar libros, quién había escrito qué, ¿no? Porque era así cuando yo era pequeña. Pero me fui a estudiar luego con 15 al colegio adventista. Me estuve interna allí casi 2 años
Y lo que pasó fue que cuando volví a mi iglesia, la verdad es que era un poquito rebelde en esa edad, era un Mm, poquito rebelde. Entonces, cuando volví, me la pasaba castigada los fines de semana y no podía volver nunca a casa el fin de semana. Entonces, cuando yo volví a la iglesia, ya definitivamente de salir del colegio, porque ya había pasado ese tiempo, me encontré muy sola. Me encontré muy sola porque ya no tenía amigos. Los amigos que estaban en la iglesia pues habían hecho sus vidas, habían continuado. Yo mm, me había quedado congelada en el colegio y allí eran dos vidas. Y entonces no me sentía parte de ninguna, porque los estudiantes que habían estudiado conmigo se habían marchado, porque muchos eran de cada uno una punta de España o de Estados ujú, Unidos. Y cuando volví a mi iglesia me sentí muy desubicada. Sí que es cierto que pues yo no estaba para escuchar, tampoco me supieron hablar en ese momento y el mundo me llamó. Y entonces yo me fui de la mm. iglesia pues con 18, sí, 18 por ahí, 18 me marché de la iglesia. Ok, entonces tuvo Ese es el una, breve relato hasta ahí. sí, tuvo una experiencia de la iglesia, pero no de conversión a Cristo. Podemos llamarlo así, ¿verdad? Estuvo Totalmente, en la totalmente. iglesia por familia, por las actividades, por colegio, pero personalmente no entregó su vida a Cristo. En ese tiempo, por cierto, ¿se bautizó al entrar a la iglesia o no? Tengo que decir que con 15 años me bauticé, nos bautizamos mi madre y yo a la vez, el mismo Ujú, día juntas, y en ese momento creí, yo aceptaba al Señor como mi Salvador, pero poco más tenía comprensión de nada más. Entonces, okey, mi madre se bautizaba, yo como hoy, con la edad que tengo hoy, la comprensión, no, okey. no fue así. Entonces, bueno, lo importante, por ejemplo, yo me bauticé a los 11 años, pero yo decidí bautizarme porque no quería vivir para Satanás, quería ser de Jesús, y no entendía muchas verdades, pero eso entendía y eso es lo importante. Así que si usted entendió eso, bueno, tuvo un bautismo como debe ser, aunque faltaban otras verdades, ¿no? Claro, Bueno, claro. estando en el mundo, hubo un tiempo, pues, que se alejó de la iglesia, ¿y cómo la llamó Dios? Y me imagino que esa sí fue una conversión, ahora sí, consciente, eh, concentrada en la verdad. ¿Cómo fue ese llamado y esa aceptación de usted de Cristo? Pues mira, para que no haya un salto así temporal muy grande desde que me marché hasta que cuando yo llegué a la iglesia después de salir del colegio adventista, la mayor parte de los jóvenes que habían sido se habían marchado todos. En mi iglesia, mi generación fue una generación de la fuga por la puerta de atrás. Salieron muchos jóvenes, fue una época mala para la iglesia. De hecho, muchos padres a día de hoy que hablan conmigo se arrepienten de, pues en ese momento no haber sabido gestionar. Incluso adultos han comentado, ay, Liber, cuando eras tal, qué Mm, pena no haber sabido, ¿no? O sea, hay un arrepentimiento por parte de la generación más adulta a mí de no haber sabido cómo motivar a los jóvenes a quedarse, ¿no? No. Entonces, ujú, yo me fui al mundo y estuve muy perdida, digo, muy perdida. Es una etapa que verdaderamente a día de hoy la pienso y digo, es como si me hablaran, pastor, como si me hablaran de otra persona, es que no me reconozco en nada de lo que dicen. ¿No te acuerdas? Es como yo cuando el Señor me buscó y yo tuve ese quebranto porque yo me rompí cuando Él me buscó de esa manera, es que fue muy impresionante. Bueno, yo estoy en el mundo, haciendo las cosas del mundo, perdidas. ¿Para qué voy a explicar? O sea, un padre sabe cuando un hijo se pierde, hace claro, cosas pues de las que luego te arrepientes un montón, ¿no? De haber fallado y haber decepcionado a Dios, ¿no? Y más siendo una persona que ha conocido la palabra, o ujú, por lo menos un poquito, ¿no? Del Señor. Pero así es nuestro Dios, que nos recoge hechos triza y nos recompone y nos va pegando a pedacitos, ¿no? sí, Entonces yo cuando me fui al mundo, pues esos jóvenes que se habían ido, perdí el contacto con ellos. Y hubo una etapa que empezó a pasar cosas raras, y digo raras porque eran raras. Yo vivía con mi pareja, mi actual marido, pero en ese ujú, momento no estábamos casados, vivíamos juntos, no tenía la luz que tengo hoy, no tenía la ah, comprensión de lo que era.
convivir sin estar casado. Hoy, evidentemente, sí lo tengo. Y estando en casa, empecé a sentir como algo dentro de mí que estaban pasando, ¿no? Veía cosas en el mundo, que estaban sucediendo eventos, y yo decía, y yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia que decían que pasarían estas cosas y tal, y yo, ay, me venía el pensamiento, me voy a perder. No sé, empezó a venirme cosas a la cabeza y en los últimos tiempos, como cosas de profecía que tenía así, y yo decía, uy, ¿por qué me pasa esto si yo estaba en otras cosas? Y de Mm, repente un día fui al hospital a ver un tratamiento mío de salud que había sido íntimo amigo mío de la infancia en la iglesia. Casualmente él también estaba perdido en el mundo, pero en ese momento llevaba un tiempo que había regresado. Y entonces él, al verme, se sorprendió y me dijo, wow, Liber, no me lo puedo creer, llevo un mes orando por ti. Yo, orando por mí. ¿Y por qué oras por mí? Yo no quiero que ores por mí, que yo estoy muy bien, le decía yo. ¿Por sí, qué? Porque yo sabía que la oración tiene mucho poder en mi claro. corazón. Yo, no, 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 por mí no ores, que yo estoy muy bien. Y me decía, casualmente llevo un mes, hizo que nos encontráramos ese día en el hospital. Nos dimos los teléfonos, al poco tiempo él me llamó, quedamos, y empezó a hablar conmigo de una manera que era lo que yo necesitaba, de redención, de estar libre, Rodolfo, crees que no sirves, que no vales, que no Mm, tienes opción de volver a los pies del Señor, porque mm, has hecho cosas que sabes que a lo mejor le avergonzarían. Ay, y yo esto, no me sentía digna de volver a la iglesia porque pensaba que todo el mundo que había ahí dentro eran perfectos, inmaculados, entonces entrar ahí era sentirme verdaderamente juzgada y no quería, ¿no? Y empezó el hombre ese a orar por mí y otro día me lo volví a encontrar y luego me mandó un mensaje y al tiempo me manda un mensaje de otra persona de la iglesia que hacía 10 años que no veía, que llevaba 3 meses orando por mí. Yo decía, pero aquí pasa algo, de repente, ¿por qué todo el mundo ora por mí? sí. Yo no le he pedido a nadie que ore por mí, pero estaban orando. Y ya en Wow. definitiva, por último, estando un día en mi casa, estábamos mi esposo y yo en casa y empezamos a oír un ruido extraño en la entrada de la puerta. Yo no sé cómo está la seguridad por vuestro país, pero yo, si oigo ruidos al otro lado de la puerta, yo no abro para Claro. nada. Entonces nos quedamos así un poquito diciendo, ¿y alguien en la puerta? Y no veíamos a nadie y nos quedamos así como esperando a ver qué ocurría. Y de repente, por debajo de la puerta, entra un folleto. Nos agachamos, lo cogemos y era un folleto de la iglesia adventista, que se Mm. quería recibir estudios bíblicos. Últimamente está pasando que ¿esto será que me está buscando el Señor? Y sabes Mm, que al mes me decidí a visitar la iglesia. Me levanto ese sábado, me visto, voy para allá y cuando voy a girar la esquina me empieza a entrar una taquicardia inmensa, a sentir todos los ojos que me iban a mirar. Bueno, bueno, bueno. Y a la que me fui a girar para marcharme, porque me daba terror entrar, un antiguo amigo que había vuelto a la iglesia me estiró del brazo hacia adentro y no me dejó. Se alegró de verme, me cogió. ¿Dónde vas? Y me metió para adentro. Ya sorprendida, ya me quedé un poco cortada, ya no pude escaparme, ¿no? Pero me recibieron súper bien, todos los prejuicios que yo tenía, para nada, era mm, todo de mi cabeza. Satanás me decía, pero ¿qué haces yendo? Si tú claro. no vales, todo lo malo que te puede decir de ti mismo para Sí. tirarte el ánimo por los suelos, para no asistir. Tal que yo entré por un ladito, así en plan, nadie me ve. Y de repente desde el púlpito, el pastor que me vio, que me había visitado en alguna ocasión o había intentado visitarme, Mm, me ve y me da un saludo en público de esos de las cabezas de la iglesia, girándose. Y tenía, ya no era mi miedo a dos ojos, eran 200 todos. hermanos mirándome y todos ahí súper alegres, contentos de que yo hubiera vuelto y yo ahí súper cortada de... qué vergüenza". Y entonces no terminó así mucho el culto y ese día me escapé antes, porque no quería que a la salida me Claro. viera nadie, porque me sentí
Y entonces pasó un tiempo y empecé a asistir yo sola. Yo le había hablado a mi marido de que yo había sido adventista, de mis Mm, creencias, o sea, que él no le venía de nuevo. Entonces empecé a asistir yo sola. Un sábado, ¿te quieres venir? No, 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 no. ¿Te quieres venir? No, 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 no. Iba yo, iba yo, iba yo. Y hubo una campaña y entonces pues le invité y vino. mm, Y lo más sorprendente, y eso es impresionante, estuvimos dando un año y medio estudios bíblicos porque yo quería tener las cosas súper claras, mm, porque yo me quería volver a bautizar de verdad, de sí. verdad, de verdad, de conversión, ¿no? De lo que hemos hablado al Mm, principio. Y lo más sorprendente es que estuvimos un año y medio dando estudios. Yo por ese entonces, cuando volví a la iglesia, fumaba, tristemente tengo que decirlo, ujú, fumaba. Y tenía esa lucha porque yo quería dejarlo y era, me tenía ya atrapada y quería, pero no podía. Y mi marido, que también fumaba, de repente dice, ya no fumo. Y nunca más. Y yo me quedé sola. Y yo, uy. Y de repente hubo en la iglesia una campaña de evangelismo una semana y fuimos. Y tengo que decir que pasó un milagro y una derrota para mí en ese momento, porque yo iba pensando que como la que había sido adventista, la primera era yo, antes que él, el mm, llamado lo sentiría yo antes. claro. Y fíjate, para mi sorpresa, que en ese llamado la gente que se levantó rota, llorando, emocionada, queriendo entregarle su vida a Cristo, mi marido fue el primero Wow, en decidir qué bautizarse. hermoso. Precioso. Y yo lloraba y lloraba sentada. Pero no es que no quería levantarme, es que tenía algo en los pies que no me permitía levantarme. Me quería levantar y tenía como bloques de hormigón en los pies, Sí. atrapándome hacia abajo, Wow. empujándome, no me permitía levantarme. Y mi marido me decía, ¿por qué lloras? Y yo lloraba porque yo me quería levantar, pero había algo que me estaba haciendo así. Wow. Pero no. Tal que él se levantó, él decidió ya que quería bautizarse y ahí y continuamos con los estudios. Yo estaba abatida, evidentemente, porque Sí, se me había adelantado mi marido. ¿Cómo era ya. posible? El que era ateo, que no creía en nada, se me Wow. había adelantado, fue maravilloso, la verdad. Y tomé una decisión. Un día escuchando un sermón de Bullón que hablaba del muro de la indecisión, ¿no? Cuando dices, es que a veces vivimos encima del muro. Quiero entregarme, pero el mundo, esto, tal, tal. Esto es, o das un paso aquí o aquí. O sea, o eres frío o eres caliente. Aquí Ujú, estás en la tibieza. Y ese día me rompió por dentro, porque vi que estaba yo, que quería, pero también el mundo me tenía ahí sujeta. Y entonces ujú. eso era lo que me tenía aquel día sujeto contra el suelo. Yo Wow. digo, Satanás me agarró de los pies y dijo, eres Sí. mía y de aquí no te vas. Y, y fue que tomé una decisión y dije, se acabó. Si él ha podido, si mi marido ha podido, yo puedo. Lloré ese día quebrantada, tiré el tabaco a la basura, bueno, hice un drama, no te puedo contar ahí, como si fuese ahí un, no sé, y lo tiré. Y al día siguiente fui al neumólogo para que me diera terapia para poder llevarlo bien. ¿Y sabes cómo lo combiné? Al mismo tiempo haciendo cambios de reforma de ProSalud. Mm, Lo pude llevar bien porque implementé las dos cosas a la vez. Hice cambio, transición de mi salud de alimenticia a la vez wow. que el quitarme el tabaco. Entonces, quitaba todo lo que el tabaco en sí relaciona, ¿no? Un Sí. refresco, un café, todo eso lo fui quitando, entonces ya mi cerebro fue como separando, ¿no? Mm, Y lo pude dejar gracias a Dios, amén. porque sé que era gracias a Dios, porque yo recuerdo estar en mi dormitorio llorando y decirle en drama a Dios. Yo no puedo, solo puedes tú, tú eres mi gran yo soy. O aquí haces tú algo o aquí yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo tenía esas discusiones Mm, con Dios. Así que si yo dejo de fumar es porque tú lo haces, porque yo no puedo. Y además le decía, y no quiero, porque estaba en esa lucha del querer y el hacer, ¿no? sí. Así que conmigo lo que quieras. Jolín, sí, hizo conmigo, me rompió, tuve problemas de salud, me quebrantó, lloré hasta lo más, hasta que me doblegué y dije, ahora ya puedes trabajar en mí. Y Mm, desde entonces tengo claro que el Señor me tuvo que dar un buen golpe
para dejarme ahí y decirme, ahora, ¿no? Como Mm, a Pablo, ¿no? Cuando le dañó la vista, ahora, ahora ahí, quieto, ahora voy a claro. trabajar contigo. Y a partir de ahí el Señor empezó a trabajar conmigo. Amén. Gloria a Y Dios. nos bautizamos juntos. Mi marido se esperó y tengo que decir que conforme fui teniendo más luz, fuimos comprendiendo más cosas. Nos Ujú, casamos como corresponde, hicimos las cosas bien, porque yo deseaba, en esa conversión que había tenido, era como de un extremo a otro. Ahora quería entregar toda mi vida y todas las áreas de mi vida a Cristo. No podía amén. dejar ni una a medias. O Amén. sea, salud, todo. Y entonces hicimos las cosas bien. El pastor nos dijo, tenéis que hacer las cosas bien, chicos. Hicimos las cosas bien, nos fuimos a casar, luego nos casamos por lo civil, luego por la iglesia, nos dieron, como habíamos estado viviendo juntos antes, no nos hicieron lo que fue boda a boda, pero sí que hicimos una ceremonia pequeñita donde pues ante la iglesia me hacía Ujú, mucha ilusión que mis hermanos de iglesia vieran que Saulo había quedado allí, ¿sabes? claro. Y que ahora era Pablo, que había cambiado, ¿no? Y, y nos casamos por la mañana. No, me equivoco. Me bauticé por la mañana, el sábado por la mañana, y por Mm, la tarde a las 5 me casé en la iglesia. Todo ok. el mismo día con mi marido. Los dos juntos nos bautizamos y los dos juntos el día de la boda, todos juntos. Muy bien. Qué hermoso testimonio. Eh, ¿En qué ciudad o cómo se llama la iglesia de España donde asisten? Yo vivo en Valencia, en la costa este, en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia, y yo asisto a la iglesia de Valencia Timoneda. Valencia Timoneda. Muy bien. Una pregunta sobre su decisión. ¿Qué dijo su mamá o sus otros familiares? ¿Cómo lo notaron? Pues mi familia en general, exceptuando mi madre y mi hermana, no es nadie adventista, nadie más. Todos son pues vienen del catolicismo, pero no, ni eso porque ni lo practican, son Practicantes, de exacto. tradición, ¿no? Ujú, Sí, exacto. Desde que yo me marché de la iglesia, hubieron pues circunstancias, problemas, como bien te explicaba, fue una etapa muy dura y mi madre lo sufrió mucho el que yo me fuera de la iglesia. También después se fue mi hermana detrás mm, y mi madre acabó y marchándose también. Entonces, para mi tristeza, porque fue para mi tristeza, cuando yo volví a la iglesia, yo venía pensando que él era la hija pródiga, pero en este cuento no había ni hermano ni padre. Estaba yo sola, no mm, había pródigo de nada, o sea, claro. era de, hola, he vuelto y no había nadie de mi familia. Y Mm, entonces mi lucha estos años ha sido intentar rescatar yo a mi madre y a mi hermana. Mi mm, hermana pues ha tomado su decisión de seguir pues, su vida tal ujú, cual. Mi madre está volviendo a los pies de Cristo, está tomando estudios, está ella estudiando a su ritmo, tiene cosas que perdonar en su corazón, ¿no? Entonces, claro. pues ella lleva su ritmo, pero estamos orando mucho por ella. Ayer vino a la iglesia, suele venir algunos sábados a la iglesia. Hoy hemos tenido una escuela de evangelismo, ya ha estado allí, se ha apuntado. Bien, Está volviendo, pero a su ritmo. Entonces tampoco la quiero claro. presionar porque yo sé que lo que es volver y sé que hay un momento para todos Ujú. y un ritmo. El tiempo de mi marido no fue el mío, ni el de mi madre va a ser el mío. Cada uno tiene su momento con Dios. Eso es muy importante, hermana, porque Dios tiene paciencia. Imaginemos a Nabucodonosor cuánto tiempo fue de paciencia, pero volvió a Dios, es lo importante. Así que es importante lo que usted menciona, y aquí hago un paréntesis para resaltar algo que me gustó mucho, las formas como Dios la atrajo, ¿no? Primero, esas parejas de ancianitos que en el restaurante invitaron a su mamá, ¿sí? eh, las personas que estuvieron orando por usted, esa literatura que entró debajo de la puerta, es decir, todo cuenta, hay que hacer todo lo posible para que otros conozcan de Dios, ¿no? Repartir literatura, orar unos por otros, hablarles directamente donde vamos, en la calle, en el restaurante. Qué hermoso las formas como Dios va acomodando las circunstancias para que el hijo vuelva, ¿verdad? Vuelva a casa. Qué Así bendición. es. Bueno, ahora quiero Gracias. preguntarle sobre
sobre España, porque entiendo que es un país predominantemente católico, también México, pero quizá España tiene más arraigada la tradición, incluso por ley gubernamental, algunas leyes tienen que ver con la religión católica. ¿Qué tan difícil es compartir el evangelio en España? Tengo entendido también que hay iglesias, no solo adventistas, sino católicas y de otras denominaciones, que cada vez más están vaciándose. Y como usted mencionaba, usted un tiempo se fue a la iglesia adventista, volvió y los jóvenes pues ya no estaban. ¿Cómo hacen allí para hacer evangelismo? ¿Qué tan difícil o fácil es ganar almas para Cristo? Pues a ver, desde mi breve experiencia, porque yo estoy actualmente como directora de Ministerio Personal del área de evangelismo en mi iglesia, empecé pues ahora este año haremos 2 años. Está siendo duro porque mi iglesia es una iglesia de 200 miembros y vamos, creo que exagero si somos 30 españoles. Wow. Las iglesias en España, vamos, no quiero mentir, pero por caras así que haces un barrido en la iglesia, todos son latinos, todos. Antiguamente había mucho rumano, pero ahora como ya se ha creado una iglesia rumana, varias iglesias rumanas, ucranianas, se han ido los rumanos con los rumanos, los ucranianos, Ah, pero tengo que dar las gracias a la comunidad, vamos, de Sudamérica que ha venido y ha repoblado nuestras iglesias, mm, porque si no fuera por vosotros, no habría iglesias, seríamos un grupo pequeños. No habría, sí, sí. De hecho, hay veces que en mi iglesia bromeamos que la extranjera soy yo, que me va a pedir el soy y la verdad que soy yo, ¿no? Entonces hacen la broma conmigo de, la inmigrante eres tú, ¿eh? Yo, sí, sí, se nota por el color. sí, vaya. Pero es difícil. Mira, hemos hecho bastantes salidas y y hicimos una exposición bíblica cultural, hicimos Ujú, una carpa enorme, lo estuve promocionando por las redes sociales el año pasado, hicimos una exposición enorme de profecía, de Biblias, de todo, todo, de los manuscritos, rollos de Qumran, todo, 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 el templo de Herodes, todo. Hicimos, empapelamos toda la ciudad, redes sociales, tal, y la máxima afluencia eran sudamericanos. mm, Y los que venían españoles venían así como quien va a ver un museo, en mm. plan, en plan, voy a hacer fotos, en plan, no tanto no me dio la sensación de tanto espiritual, por Ujú, una curiosidad espiritual, sino más, uy, ¿qué han puesto ahí? Vamos a ver, ¿no? Más de, aquí decimos cotillear en España, ver ahí qué es lo que hay, qué han puesto. Entonces, vino pero un montón de personas. Y sí que es cierto que vino muchísima gente de Sudamérica, pero muchísimo. Vinieron rumanos, vinieron ucranianos. Menos mal que teníamos a los de las iglesias, todas las de la Comunidad Valenciana, nos juntamos sobre todo en la zona levante donde yo estoy, que es Sagunto, todos los de Valencia y los rumanos nos juntamos Claro. para poder atender si venían de otros idiomas. Tuvimos casi 6.000 personas en 2 días. Wow. Fue Sí, pero luego eso, si lo traduces a frutos de estudios, Ah, contactamos a gente, luego los invitamos, son como cuentagotas. muy poco, De hecho, sí. salimos a repartir literatura muchas veces y es más fácil que una persona que en cuanto lo ves por su tono de piel, ya sabes que no es español, Mm, le ofreces el libro, te da una sonrisa y te lo coge amablemente. En cuanto identificas a un español, se lo quieres dar, nada. te lo rechazan así como, uy. Y de hecho, los jóvenes de mi iglesia me dicen, ay, Nivel, es que los españoles sois muy difíciles. Y yo, sí, cuesta mucho. Es verdad, cuesta mucho. Y yo creo que los españoles, o el Señor nos da así un buen golpe como me da a mí, Mm, o estamos en el estado laodicense de no necesito nada. sí, Totalmente. ¿Eh? Estoy wow. viendo eso. Y ya desde mi experiencia en Logos, yo llevo 3 años colaborando con Logos TV y me encargo del área de los espectadores. Ujú, La gente se comunica y solicita estudios bíblicos. claro. Ese listado pues lo gestiono. Pues te puedo decir que 90 y tantos por ciento
son latinos. Mm, Y los que me contactan de España, la mayor parte son latinos. mm, Que yo encantada, a mí me encanta porque me apasiona claro. derivar estudios bíblicos, pero es muy triste ver que sí, que aquí la cultura, pues, católica, con sus tradiciones, por ejemplo, en mi ciudad están las fallas, que son conocidas mundialmente, ¿no? Por las es- em, obras de arte, de muñecos que lo queman, tienen un mensaje, así como una sátira, lo queman, pero le rinden culto a la Virgen. Y ahora, Mm, por ejemplo, la semana que viene ya empezamos en esa semana de fallas, que está toda la gente yendo a la Virgen a llevarle flores, a participar, que sí, de Semana Santa. Aquí es mucho la cultura católica, ujú. de tradición, pero luego lo triste es que les hablas de Dios y nadie te sabe. Participan de ello, de esas tradiciones, pero nadie sabe decirte nada de Dios. Wow. Sí, Sí, de triste. México también es muy, muy tradicionalista, católico, pero aquí la gente sí es devota, es decir, va a misa, hace todas las prácticas de la religión. Son muy practicantes, así que cuando se convierten a la iglesia adventista, pues son muy devotos, muy puntuales, muy misioneros. Pero No bueno, sé, aquí también hay personas que tú vas a una iglesia en las horas de sus misas y están llenas de gente, pero ¿de qué edad? ok, De la edad de mi madre ¿verdad? para arriba. Entonces dices, el día que se muera esta generación, pobrecitos, se van a quedar sin nadie porque la gente Ah, joven no va a las iglesias. Y sí. si va es solo a participar de las procesiones, de los Ujú. pasos, de llevar esto, pero ¿por qué? Porque implica una fiesta después, Sí, una ¿sabes? Algo comida. social, una comida, tal, pero no es tanto por lo espiritual, no, se ve mucho ateísmo o mucho trascendental de la meditación, en no sé qué, ahora es como otras cosas. El Mm, Reiki, la gente más joven está con el yoga, entonces, no sé deporte. lo que va a quedar, sí, no sé lo que va a quedar y es una pena porque se invierte mucho dinero en obras de evangelismo y para lo que es nacional nuestro no hay tanto, no se recoge tanto. Pero Claro, bueno, el Señor te dice que tires tus redes a derecha sí, e izquierda. Yo ahí, yo así es. las tiro, yo no distingo. Sí que tengo que admitir que al principio me daba vergüenza cuando llegué a la iglesia a participar de las actividades de salir a repartir libros y descubrí el truco de que los hermanos latinos eran más agradables que los españoles por la calle. Ya ves, hablo de los míos. Y yo Sí, iba por la calle y hacía así como un barrido con la mirada, decía, ese, porque es latino. Y entonces sí, iba, le ponía mi mejor sonrisa y me cogían los libros todos. Y yo iba satisfecha. Pero hasta que un pastor me dijo, eso es lo fácil. Y yo, tienes razón, esa es la obra fácil. claro, claro. Bueno, es muy interesante, es bueno saber muchas formas, de verdad, de alcanzar a la gente. Una de ellas quizá, y no sé cómo se podrían implementar en algunos lugares, lo que Cristo hizo con la mujer samaritana. Jesús le pidió algo. Normalmente la iglesia adventista está promoviendo cosas para dar, pero para pedir, ¿cómo sería, no? Si lo hacemos de esa manera, ¿y qué pediríamos? Porque la gente a veces se siente importante cuando puede ayudarte, cuando es valiosa. Tú le haces sentir valiosa cuando le pides algo, ¿no? Pides ayuda. Ojalá que se puedan implementar algunas actividades así misioneras. Bueno, otro Sí, punto que quiero ¿verdad? mencionar es, hay ahorita un conflicto en la iglesia adventista. Me imagino que tuvo que ver con esto su crecimiento en el conocimiento de la verdad presente, sobre el concepto del espíritu de profecía para nosotros, el don de profecía. Hay una forma de estigmatizar, voy a llamarle así, los escritos de Elena de White como de menor autoridad que la Biblia o de menor Sí, importancia que la Biblia, ¿verdad? Así que sí, en general hay muchos que con esa base o esa idea, son la luz menor y la Biblia la luz mayor, pues ni los leen, ¿no? Ahí están, exacto. bueno, de vez en cuando un devocional, pero no se toma en serio como un escrito está de la Biblia.
¿Cómo ha manejado As- eso allí en España? Porque yo sé que en algunas partes de Europa incluso no permiten usar los libros de Elena de White en los púlpitos. ¿Qué me puede decir de eso? A ver, yo por suerte y afortunadamente en mi iglesia sí se usa. Amén. Los pastores que han llegado a mi vida mientras estoy en mi iglesia no renuncian ni rechazan los escritos, al contrario, los defienden. Gloria a Dios. Sí que es cierto que hay mucha gente escéptica. Yo misma no voy a mentir, yo misma cuando conocí la primera vez la iglesia, vamos, no cogí un libro de Elena de White jamás, de hecho me enfadaba porque siempre cuando era así más jovencita, es que siempre están nombrando a Elena de White, es que siempre están nombrando, y sí que es cierto que se Sí. nombraba mucho más, se subía al púlpito con una Biblia y con el libro cualquiera, ¿no? El que iban a comentar Ujú. de Elena de White, Espíritu y subían y hablaban. Y veía que la nombraban mucho y a mí eso me daba mucho. Yo decía, no, es que es la Biblia y hablaban mucho. Entonces, cuando era jovencita era reticente. Pero cuando tuve, ya te digo, mi encuentro, el año 2019 fue muy duro porque tuve 5 fallecimientos muy cercanos a mí. Uno de ellos, un compañero mío de trabajo que gracias a Dios el Señor me permitió en los últimos momentos de su vida darle un estudio bíblico de estos de macro, estudio bíblico en un día. Le hablé desde la A a la Z en una comida y no sabíamos que iba a ser pues la última comida que íbamos a tener juntos. Había que hablar sabía de todo, no tenía dudas de nada y fue la primera vez que yo evangelicé a alguien. Amén. Sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Quedé a comer con un amigo que tenía cáncer, lo estaba pasando mal, lo estaba superando, pero tenía inquietudes. Yo sé que a veces uno por dentro sabe que no le van las cosas bien. Tenía Mm. unas inquietudes y él quedó conmigo a comer para que yo le sacara. Él sabía que yo era una mujer de fe, de iglesia, y pude hablarle de quién era Dios para mí, qué había hecho Dios en mi vida, ¿no? Y todo eso. No un Dios distante, mi Dios, mi gran yo soy. Yo le digo mi gran yo soy, Claro. porque para mí, a mí es eso. Ha hecho tantas cosas conmigo que he podido hablar de mi vida y él mismo ha visto ese testimonio porque ha visto mi transformación, ¿no? Mm. Entonces, el 2019 fue muy malo y luego ya cuando entramos en el principio de 2020 con la pandemia, todos encerrados, no había nada que hacer, no podíamos salir de casa. El Señor empezó a poner en mi corazón una necesidad que yo no entendía. En ese Mm. desierto el Señor me llevó paso a paso. Y yo decía, uy, ¿por qué me está guiando el Señor siempre para este lado? Y Mm. siempre, no sé, me aparecían cursos de evangelismo, esto de evangelismo por aquí, esto de Elena White por aquí. Y yo decía, Mm. no me pasaba nunca y ahora me están pasando cosas. Y una amiga mía muy cercana a mí, mi querida Diana, que yo le llamo mi Bernabé, que ha sido mi compañera de misión, empezamos a estudiar ella y yo juntas solas por Zoom, porque claro, todo era por Zoom en ese entonces. Claro. Y empezamos a estudiar libros de Elena White. De cero, pum, pum. Todas las semanas nos reuníamos, hacíamos nuestro estudio y nos iban saliendo estudios y además es que íbamos las dos encaminadas hacia lo mismo. Y el Señor sabe por qué hace las cosas. Cuando ya pasó un poco la nube de la pandemia, se nos propusieron como directora y subdirectora de Ministerio Personal Oh. porque la gente había visto algo en nosotras durante ese tiempo, una transformación, y nos eligieron. Y yo decía, ah, Señor, tú en estos 3 años de pandemia me has tenido en una escuela, en Sí. mi desierto, como a Moisés, me has llevado al Claro. desierto, me has tenido desaprendiendo todo lo que yo creía que sabía, no sabía nada, y me Mm. has puesto a estudiar, a estudiar. Entonces fue ahí cuando me entusiasmé con los libros de Espíritu y Profecía y Mm. me encantó. Y comprendí, ¿no? Lo de la luz menor, la luz Ujú. mayor, y yo ya lo tengo claro, esos conceptos no los tenía claros entonces. Decía, ¿qué es verdad presente? Todo el mundo habla últimamente de verdad presente a raíz de la pandemia, pero antes no había oído eso Mm. en mi vida. Y empezó la curiosidad y empecé a estudiar, a seguir a un predicador, a otro y uno y otro y a coger, y empezó ya como si los libros que iban cayendo en mis manos
no te lo sé explicar, como si ellos mismos fueran revelándome aquello que no había entendido en aquel momento y ahora me aparecían en mis libros lo de verdad presente. Decía, Ah, ¿cómo puede ser que he tenido libros y nunca me... ¿Por qué? Porque no estaba en ese momento, en ese punto sí, para comprender. Y ahora claro. el Señor me decía, ahora es el momento que puedes entender, ahora de lechita pasamos ya un puntito más. Y entonces fue cuando me entusiasmé y cuando entendí el mensaje, ¿verdad? Presente y vi los tiempos que estaba viviendo, me volví loca por ser una atalaya, Amén. literalmente. Y Claro. decía, y señor, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no he estudiado teología, yo soy contable, o sea, no tengo nada que ver con la teología. Sí, Si yo con esto voy en pañales, apenas estoy aprendiendo, llevo, ya ves, volví en el 2014 a la iglesia y aún pasaron 2 años, 3 años hasta que me bauticé en el 17. O sea que tuve mi proceso de dejar cosas del mundo sí, para entregar mi vida y el Señor en ese proceso me fue puliendo y limando cosas. Y bueno, y aún me quedan muchas más, claro. evidentemente, en este proceso de la vida de santificación me queda mucho, pero dista mucho de aquella persona que era, que llegó a la iglesia ahora. Y entonces me he entusiasmado, Joaquín, no puedo evitar que me apasiona y necesito contarlo y necesito decirlo. Y por lo menos que me quede la satisfacción, ¿no? Yo le decía al Señor, yo tengo un problema autoinmune y entonces tengo unos problemas de salud y me cuido y tal. Mm, ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor, si soy súper poca cosa, si yo no tengo apenas conocimientos bíblicos? Pues el Señor dice, con lo poco hago mucho y tú claro. vas a ir donde yo te diga. Y dije, mira, yo, Señor, donde tú no estés, no quiero estar. A mí ves llevándome. Y entonces yo le decía, ay, Señor, si yo no sé decir, yo no sé predicar, y si yo no sé Como esto. Moisés. Y me dijo el Señor, "Sh, calla, que te voy a poner una compañera idónea". Y me puso a mi amiga, que ella era mi Aarón. Y nosotros hacíamos, teníamos una sinergia buenísima, ¿no? Ahora, por Sí, ejemplo, ella se ha marchado, está en Ecuador, porque el Señor se la ha llevado a hacer una obra misionera allí, porque tenía que ser, y me ha puesto a otra amiga, Melissa, que es ahora mi Aarón, mi compañera de misión, ¿no? Y la verdad es que en eso me siento muy, muy bendecida. Y no quiero irme a morir sin pensar que he formado parte y he participado en este mensaje. amén. Así que ese es mi entusiasmo real, no por conocimientos acumulados, sino por el deseo y el fervor, ¿no? El celo Claro. hacia el Señor. Gloria a Dios. Mira, eso que tú experimentas, el antes y después de una persona que conoce a Cristo y que antes no estaba entregada a Cristo, se refleja en lo radiante de la mirada y el gozo. Eso se percibe en usted. Y eso es lo que cambia a Dios. O sea, que el gozo no es pasajero, dice, es permanente. Como dice Cristo, haré que salte, sea una fuente de agua que salte para vida eterna. Y como menciona, no se puede callar. No se puede callar ese gozo de estar con Cristo, de estar en paz, de la vida eterna, de la salvación y de lo que Dios ofrece a todos. No te lo puedes tener, ¿no? No es imposible. Y qué bendición, qué maravilla. Libertad, unas palabras que quisieras compartir a alguien que está pasando por pruebas por estar en la iglesia adventista, o bien entendiendo el concepto de lo que es apostasía omega y que hay trigo y cizaña en la iglesia. Hay personas que recién están entrando y se enfrentan con, oye, esto no, esto aquí no lo permitimos, o esto sí, o ven cosas que Dios reprueba, pero se hacen en la iglesia. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu experiencia en esa situación y cómo Dios te ha recogido lo que está haciendo en ti? ¿Qué les dirías a esas personas? Mira, por partes, a las personas que se han ido de la iglesia y tienen ese gusanillo de volver, pero tienen miedo Mm, por sentirse juzgados o lo que sea, les diría que te dé igual, que te dé igual. La salvación es individual. Es que luego cada uno va a dar cuenta de su vida a Dios. amén. Cuando yo volví a la iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, tenía muy claro, pero muy claro, que no me iba a volver a pasar lo mismo. Tenía claro que venía con los ojos fijos.
ahí arriba, en Cristo, y nada más, ni a derecha ni izquierda, no iba a mirar, porque si miraba al humano, en dos luchar. Y eso es lo primero que me propuse. Y a día de hoy estoy otra vez nuevamente convencida que no quiero saber nada, nada más que a Jesucristo crucificado y nada más. Porque si yo miro a mi derecha, a mi izquierda, no hace falta, a mí misma, o sea, todo lo que no es mirar a Dios, te desenfoca, Claro. ¿no? Te desenfoca. Y también, hermanos, si estáis haciendo obra y os sentís azotados, es bueno. Yo lo digo hoy, pero yo hace una semana estaba llorando, llorando porque yo decía, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Me da por aquí, por el trabajo, Sí. por aquí, por allá. Y mi marido me recordaba, Liber, ¿te acuerdas cuando no tenías ningún problema? A Satanás no le molestabas porque no estabas haciendo nada para el Señor. Fíjate, mi marido. "Ah, Wow. Y que fue ahora que actual. te pones a trabajar para el Señor, ahora Satanás está diciendo, uy, que se me escapa esta ovejita. No, 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 voy a ir a por ella. Y no quiero que siga haciendo el trabajo que está haciendo. Mm, ¿Dónde le puedo hacer daño? ¿Por la salud? mm, ¡Pum! ¿Le puedo hacer daño por el trabajo? Le voy a hacer daño. ¿Para qué? Para desestabilizar tu vida claro. de manera que te vengas abajo, que te sientas más miserable, porque en cuanto levanta el ser humano un poquito la cabeza, empieza el orgullo pro, la exaltación. No, 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 no. Aquí trabaja el Señor y nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Entonces, si te estás sintiendo atacado duramente porque Satanás te está dando, eso es porque estás haciendo una buena labor para el Señor. Amén. Sigue haciéndola. El Señor dijo que no iba a ser fácil, no fue fácil. O sea, no fue para él, no iba a ser para nosotros fácil. Ujú. Os animo que dejéis vuestras cargas a los pies del Señor, que le confiéis, que le lloréis, que le digáis, mira, soy trapo de inmundicia, no me siento digna, Señor, nada, ¿no? Ni atarte la correa del Mm, zapato. Pero es que, claro, tú has muerto por mí y ese precio es tan alto, pastor, que es que no lo puedo rechazar. Entonces, no mires al mundo, no mires al hermano, no mires a la hermana, nadie es perfecto. Te van a criticar, a mí me critican por todo. Si visto bien, porque he visto bien, si visto así, porque he visto así, si mm, me pongo una coleta, si me lo dejo suelto, si me pongo gafas, si no me pongo... O sea, nunca hay un gusto para las personas a que tú le vayas a encajar. Pero es claro. que no me importa, ¿sabes por qué? Porque al que le tengo que gustar es a Dios, con el que tengo que estar a gusto espiritualmente y en mi conciencia de mi vida es con Dios. Amén. Cuando yo como, cuando yo bebo, lo intento hacer todo para agradar a Dios, no al hombre. Y Mm, como dice, ¿no? El versículo, me es necesario agradar a Dios y no al hombre. Entonces, que un hermano te critique porque llevas esto, lo otro, no le prestes atención. Y te lo dice una persona que ha prestado atención y ha sido derrumbada en su vida. Por esos motivos de escuchar las habladurías, yo misma me marché de la iglesia, mm, porque te hacen daño. Y es lo que busca claro. Satanás. Eso es lo que buscó en aquel momento, que los jóvenes nos fuésemos porque nos herían, ¿no? No por cómo vestíamos, por cómo la música, por el no sé qué, te lo criticaban todo. Y ahora eres adulto y la historia, como dice Salomón, se repite. Lo mismo que fue, lo mismo es y será. Te siguen criticando, hagas lo que hagas. Entonces, sé tú mismo, ponte a cuentas con Dios, entrégale tu vida a Dios y que te dé igual lo que opine el mundo, porque tú solo tienes que estar tranquilo con Dios y nadie más. Así, fijo los ojos en Cristo, Satanás no va a conseguir que te vuelvan a derrumbar ni te marches de la iglesia. Jamás pienses que tu lugar es fuera de la iglesia. El Señor nos manda a quedarnos y sobre todo los que sabemos la verdad presente. Los que estamos aquí detrás de las pantallas o en los púlpitos, esos pastores que están luchando dando el verdadero mensaje y están siendo atacados, Mm, ahí se tiene que seguir quedando, porque la amén. batalla se libra desde dentro. El pueblo de Dios no son grandes masas, es un remanente. La Amén. pregunta que yo te hago, la pregunta que yo me hago es, ¿quieres formar parte de ese remanente? Yo sí. Amén. Así que venga el golpe, como decía unos reformadores, que venga el golpe. Claro. Amén.
Me parece que fue, ¿quién fue? Lutero, eh, que dijo: "Le temo lo mismo que la peña le teme a las olas que chocan contra ella", ¿no? Esa confianza es la que necesitamos, el estar seguros de que somos aceptos para Cristo, que el Espíritu Santo está orando en nosotros y que venga lo que venga, ¿no? Muy Sí, bien. Pues muchas gracias, Libertad. Una muy, muy gratificante plática, testimonio. Desde luego, los que van a escuchar y ver este testimonio les va a servir en su vida espiritual. Hemos aprendido del poder de la oración. Hemos aprendido del proceso que cada quien lleva en su etapa de crecimiento con Dios. Hemos aprendido también en su Aprendido también testimonio es que cuando Dios llama, no lo llama para estar sentado en la iglesia nada más. Te capacita y te pone para hablar y para testificar, porque hay que decir que Cristo viene pronto. Y dentro de eso eso vienen es. batallas, pero también victorias con Cristo, muy gratificantes. Amén. Bueno, Amén. eh, ¿le gustaría hacer una última oración, Libertad? Sí, por supuesto. Vamos a... Oremos. Amante Padre que es el Señor, infinito. Muchas gracias te doy por esta oportunidad de compartir este espacio con el pastor Cardona. Señor, por darme la oportunidad de contar mi testimonio a los hermanos y hermanas que están escuchando. Espero, Señor, que de todo corazón que mi testimonio les sea de ayuda para saber que, aunque a veces la vida nos tire abajo, nos haga sentir miserables, nada, para nada, y llevar desesperación, Señor, tú estás ahí llamándonos, tú estás a la puerta, tú lo dices, yo estoy a la puerta y llamo. La diferencia es, y la hacemos en si abrimos o no esa puerta, Señor. Me costó muchos años abrirla, pero es lo mejor que he hecho en toda mi vida y no hay ningún arrepentimiento. Te pido, Señor, por todos mis hermanos en todo el planeta, Señor, por todo tu pueblo, toda tu iglesia, que tú cuides de todas esas almas, Señor, que están por la palabra de otro hermano que pues nada, Señor, en su error pues no ha sabido hacer las cosas mejor. Te pido, Señor, que pongas perdón en nuestro corazón hacia aquellas personas. Pongas Amén. restauración para que podamos volver a ti, Señor. Y que aunque el mundo a veces nos mire con ojos como que no somos dignos, tú has dado toda tu sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Tú en esa cruz, mi nombre y el de cada uno de mis hermanos, haciéndonos tus hijos, Señor, por heredad. Así que, Señor, gracias por estos momentos, gracias por estos espacios donde a través de nuestros propios testimonios podemos ser, yo por lo menos mi intención ha sido esa, Señor, ser de ayuda. No hay nada bueno de lo que jactarse de la juventud, porque se hacen tonterías en la vida, pero Señor, si vamos a ti, si volcamos a ti nuestros pecados, tú nos perdonas, Señor, tú nos restauras. Y el Amén. Espíritu Santo, Señor, si dejamos que nos transforma en la persona que a día de hoy podemos ser. Amén, Así Señor. que te ruego por cada uno de mis hermanos en todo el mundo, que tú los cuides, inclines tu oído, Señor, a sus peticiones y tú pues que sea siempre tu voluntad y no la nuestra. Que te lo pido en Amén. nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.